Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del viernes 12 de julio hablando de la ruptura entre Vox y el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobernaban juntos hasta ahora. Tras finalizar la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, cónclave que tardó 3 horas y media, Santiago Abascal dio a conocer la decisión de su partido frente a la aceptación del Partido Popular de recibir menores inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas donde gobiernan y por los recientes pactos que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha venido adelantando con el Partido Socialista. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues oiga, tracemos una raya en el agua. No todos los días, vamos, nunca, nos encontramos a un partido que sea capaz de renunciar a puestos, que sea capaz de renunciar a cuotas de poder, que sea capaz de renunciar a sueldos públicos para cumplir con sus promesas a los electores. Tuvimos en el gobierno a Sumar, a Podemos. Oiga, se tragaron todo sin dimitir. Los que iban de defensores del pueblo saharaui se comieron con patatas la traición de Sánchez al pueblo saharaui. Y dijeron pero ahí siguieron empotrados en el gobierno. Los que iban de suplantadores de la casta
resulta que al final terminaron integrados en la casta y aferrándose al sillón para no perder el sueldito. Bueno, pues miren, resulta que Vox ha concurrido a las elecciones haciendo una serie de promesas a sus electores, y cuando se trata de elegir entre los sillones y las promesas, pues ha decidido optar por las promesas. Pues mire usted, me siento orgullosísimo de haber dado mi voto a Vox el 23 de julio, viendo cómo se comportó ayer el partido. Además, con una disciplina digna de reseñarse, porque no estamos hablando de una decisión fácil, porque por supuesto que esto implica que mucha gente de Vox en 6 autonomías se queda sin sus cargos públicos, y algunos de ellos se quedan con una mano delante y otra detrás. Pues lo han aceptado todos disciplinadamente, porque los que están en Vox están para servir a un proyecto que está al servicio de España, no están para ocupar cargos públicos. Y si se trata de defender los intereses de los españoles, pues se defienden primero los intereses de los españoles y después los intereses personales. Vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que lo que está pasando es una vergüenza de tamaño descomunal. Resulta que tenemos en Canarias 6.000 menas, más decenas de miles de inmigrantes ya creciditos que también desembarcan allí día sí y día también. Resulta que en toda España están los centros de menas ya saturados. En Canarias ni les cuento. Y entonces, en vez de devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, recordemos que la mitad de los menas son marroquíes, y recordemos que existe un convenio de devolución de menores a Marruecos, firmado por Rajoy en 2012, y que el propio Pedro Sánchez ha utilizado en al menos una ocasión, en 2019, para devolver menores a Marruecos. Bueno, pues a pesar de que existe ese convenio, resulta que aquí parece que de los menas marroquíes nos tenemos que encargar los españoles. Los españoles que no llegan a fin de mes, los españoles que ya no se pueden permitir comprar un piso, los españoles que cada vez tienen más difícil llenar su cesta de la compra con el sueldo que tienen, dada la subida de los alimentos. Los españoles que están cada vez más asfixiados tienen que hacerse cargo de los menas de Marruecos cuando se les podría devolver a su casa, mientras que Mohamed VI tiene un yate de más de 100 millones de euros y acaba de comprar por 900 y pico millones de euros 2 satélites espías de última generación a Israel. Pero, ¿por qué? ¿Qué por qué? Pues por negocio. Esto es un puñetero negocio, donde cada mena nos cuesta, datos del gobierno valenciano, datos del PP, cada mena nos cuesta 200 euros al día, 6.000 euros al mes, 72.000 euros al año. ¿Dónde va todo ese dinero? 6.000 euros al mes para dar de comer y dar un techo a un mena. ¿Dónde va todo el resto hasta los 6.000 euros? Pues a dónde va es a los bolsillos de muchos golfos, que han hecho de esto una manera de vida. Y bajo el pretexto de la solidaridad, lo que hay es un negocio, y además un negocio asqueroso. Y aquí estamos repartiendo menas por España, mientras que a los españoles se les niega lo más básico. El reparto de 400 menas acordado por Feijóo y Sánchez cuesta casi 30 millones de euros en un año. Oiga, es casi el coste de la ley ELA. Esa ley ELA que dicen que no aprueban porque es que no hay asignación presupuestaria, pero para repartir menas por España sí, ¿no? Y encima, si esos menas pues fueran personas que el Estado efectivamente se encarga de su tutela, pues hombre, vale, dices, pues mira, al menos estoy ayudando a alguien. Pero resulta que encima el Estado tampoco se encarga de su tutela, y que a los menas se los suelta en España. Y que alrededor de los centros de menas, alrededor de muchos de ellos, está creciendo una inseguridad brutal que está amargando la vida a los habitantes de los barrios, que está haciendo crecer la inseguridad,
que está haciendo que ahora mismo ser mujer sea una profesión de riesgo en ciertas zonas de España. ¿Por qué? Pues porque como es un negocio, a lo que van todos es a cobrar. Todos los intermediarios, no los menas. A los menas les llega al final dinero de bolsillo, pues no sé, 150, 200 euros. Hasta los 6.000 euros, pues imaginen si da para que coma el mena, para que se aloje el mena y para que se forren muchos golfos. ¿Y quién se encarga del mena? ¿Quién se encarga de vigilar que no delinca? ¿Quién se encarga de vigilar que se forme? Nadie. Porque tampoco existen herramientas legales para obligar a los menas a hacer nada. Con lo cual, pues resulta, nos está costando una pasta, mientras Marruecos se rearma militarmente. Encima estamos creando una inseguridad que no se merecen los vecinos de los barrios. Bueno, pues oiga, ante eso hay que poner pie en pared. Y si el señor Feijóo, que lleva pactando todo con Sánchez, el jefe del golpe, el jefe de la trama corrupta, bueno, pues Feijóo ha pactado todo. Ha pactado el Consejo General del Poder Judicial. Le ha entregado el PP el Constitucional y Radiotelevisión Española. Ha pactado hasta una reforma de la Constitución que consagra la desigualdad por sexos. Feijóo se está dedicando a blanquear a Sánchez sistemáticamente. Y ahora con lo de los menas quiere blanquearle también. Bueno, pues no, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora, quien se va a responsabilizar de cada asesinato, de cada violación, de cada robo o de cada pelea a machetazos derivada de toda esta catástrofe de los menas, pues va a ser el señor Feijóo, porque Pedro Sánchez le sale gratis. Su electorado, una buena parte de su electorado, se lo perdona todo. No todo, porque parte de su electorado también sufre las consecuencias y termina abandonando el Partido Socialista. Pero a partir de ahora, Feijóo se va a corresponsabilizar de lo que los menas hagan. Y cada vez que se produzca un hecho derivado de estos repartos de menas, pues habrá que señalar con el dedo a Feijóo. Estas son las consecuencias de tu blanqueamiento de Sánchez y de tu suscribir la política de inmigración suicida que Sánchez nos está imponiendo a todos los españoles. Y queridos, aquí paz y después gloria. Que todos somos adultos. Y si el Partido Popular quiere asumir la política migratoria de Sánchez, perfecto, ningún problema, que la asuma y que asuma las consecuencias. Pero lo que no va a hacer Vox es dejarse pringar en una estrategia que perjudica a los españoles y que es suicida. Y desde luego Vox no se va a responsabilizar de las decisiones de Sánchez. Hasta ahí podríamos llegar. Que lo haga Feijóo, que le encanta llegar a pactos con Sánchez.